Hola Jesús, ¿cómo estás? Soy Rolando Espinosa y tengo el gusto de otra vez compartir contigo estos podcasts que hace Casa sobre la Roca y que nos llevan a profundizar un poquito y a reflexionar en lo que hemos estado viendo en esta nueva serie que se inauguró este domingo pasado y que tuvimos el gusto de escuchar a Pablo. Y bueno, ¿tú cómo viste? Prácticas para profundizar nuestra relación con Dios. Fíjate, ¿cómo profundizamos o qué relación tenemos con Dios? Y valdría la pena para iniciar, obviamente también, reitero esto porque Dios nos habla a nivel personal, ¿cierto? Y Claro. yo quisiera preguntarte, ¿qué te mueve, Rolando, hoy en día a ti? Bueno, la verdad es que si algo me queda claro en la trayectoria que llevo de conocer a Dios es que Dios es un Dios personal, tanto para ti como para mí. Y yo siempre les digo en mis clases que Dios es tan especial que somos 7,000 millones de habitantes, creo, en la Tierra y más los que han existido a lo largo y ninguno de nosotros tiene nuestras mismas características. Entonces, pues digo, ¿cómo no nos vamos a sentir especiales para Dios si ninguno de nosotros es igual? Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene que buscar esa relación y movernos a conocer cada vez mejor y tener una mejor relación, pues porque pues yo creo que en tu caso como en el mío nos hemos dado cuenta que eso es en realidad lo que hace que nuestra vida sea mejor. No dejamos de tener problemas, pero sí nos damos cuenta que pues es diferente la forma como los enfrentamos y cómo salimos de ellos. Así es. Y las necesidades de cada uno también son muy diferentes, son muy personales. Y me encantó mucho porque tú conociste también la pirámide de Maslow. Me imagino que yo creo Sí, que la mayoría la conocemos, o si no la mayoría, por lo menos yo estuve metido en el área de publicidad, mercadotecnia precisamente. Y cuando Pablo comentó esto, me encantó porque quise ir estructurando de la plática esos flachazos que te vienen de lo que eras y las necesidades que uno tenía cuando yo trabajaba en Televisa, y esos 5 puntos, ¿no?, que partían precisamente de las necesidades fisiológicas y biológicas, la seguridad, que era el punto número 2, las sociales y el que seas reconocido, ¿no? Y por último, decía, pues obviamente la autoevaluación, ¿no? Entonces, fui acordándome de cada uno de estos puntos, Rolando, y una de las necesidades fisiológicas y biológicas que de alguna manera uno se quiere complacer. Estoy hablando antes de Cristo, pero hoy qué diferente es. Yo decía, ¿cómo nos cambia la vida Jesucristo partiendo de esa primera premisa? ¿Qué opinas? sí, claro. Y además, bueno, tú eres un especialista en esto de la mercadotecnia, yo no tanto, pero es cierto. Y la verdad es que cuando yo escuché el, el título de la plática y la oración, dije, bueno, otra vez nos van a hablar de una técnica o de algo, de cómo relacionarnos con Dios, porque pues al final de cuentas sí entiendo y yo creo que todos estamos conscientes que la oración es una herramienta para comunicarnos con Dios, Exacto. pero cuando le dio el enfoque Pablo de qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos mueve, pues yo dije, bueno, es cierto, ¿no? Una cosa me quedó muy claro y hasta se lo comenté yo a Pablo terminado la primera reunión, Sí. que Dios no se hace cómplice de nosotros. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos mueve en realidad? ¿Qué es en realidad lo que nos motiva? ¿Qué es lo que en realidad le pedimos a Dios y cómo se lo pedimos? Y por eso es que hay versículos que ahora me vienen a la memoria que Dios no nos da algo que nos pueda hacer daño. Y pues me quedó claro que a veces pues, nosotros mismos dentro de nuestras propias afanes y cosas que traemos en nuestra mente y creemos que nuestra necesidad, Dios nos las tiene que resolver como nosotros queremos que nos las resuelva. Y no es así. Exactamente, porque
en el segundo punto, por ejemplo, de la seguridad, ¿qué tan seguro me siento hoy? Pues no me siento tan seguro, pero sí me siento blindado con Jesucristo, que eso es lo que uno viene buscando y que nos tiene a ti y a mí aquí. Pero antes, ¿qué me sentía? Por eso yo hacía, ¿no?, esa reflexión del antes y el hoy, de lo que yo fui y de lo que ahora soy, ¿no? Y qué me mueve precisamente hoy, porque antes, ante mis inseguridades, ante mi desconfianza, ante mis temores, y toda esa inseguridad que me movía y que a mucha gente nos ha movido, ¿quién nos blinda para esa confianza y darnos esa seguridad hoy? Simplemente Jesucristo, cuando le pedimos al Espíritu Santo que Él nos ayude en nuestras debilidades. No sé qué opines. Sí, y además de todo, pues al final de cuentas, yo creo que estamos todos en el camino, nos seguimos equivocando, pero nuestra meta siempre debe ser buscar esa relación, profundizar cada vez más nuestra relación con Dios a través de herramientas como la que vimos el domingo pasado y como las que vamos a seguir viendo, creo que durante 3 domingos más que dura esta serie. Y entonces pues yo estoy expectante, no sé tú cómo veas, de qué es lo que viene. Totalmente. Qué es lo que nos van a seguir diciendo con un enfoque pues especial, diferente a la concepción de lo que a lo mejor yo venía a escuchar de una plática de oración. Y bueno, yo salí gratamente impresionado y conmovido pues a hacer una autorreflexión de qué es lo que me mueve y cómo es que le pido a Dios y para qué le pido a Dios. No es una plática así de teórica, sino más bien práctica, como lo hace nuestro amigo Pablo cada vez más, sino que nos mueve a reflexionar y a buscar, pues obviamente, pues de la manera correcta, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y sobre todo porque queremos siempre que Dios nos hable, porque lo que venimos a buscar, obviamente, no lo que nos dice el conferencista, sino lo que nos dice a través de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, en esos puntos, estaba yo, reitero también, reflexionando mucho de lo que era, cuáles eran mis necesidades antes y cuáles son mis necesidades hoy. Y en el tercer punto de las sociales, Rolando, ¿qué necesidades teníamos antes, no? Entonces yo me ponía a pensar qué diferentes necesidades teníamos y sobre todo porque cuando vamos encontrando en lo social que el sentido de pertenencia, de grupos a donde queremos permanecer y pertenecer a un grupo y que a veces somos rechazados o a veces somos aceptados, y eso nos llevaba a confusiones y nos llevaba a desviarnos con malas o buenas amistades, ¿cierto? Claro, y además de todo, pues sí, buscábamos el satisfacer las necesidades que a la misma ni siquiera eran importantes, ¿no? Y la verdad es que cambió, lo que hace Dios empieza a hacer en nosotros es que pues van cambiando nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de nuestras prioridades. Y pues, al final de cuentas nos damos cuenta, como dice, hoy leíamos en la agenda el libro de Josué, que busquemos primeramente de Dios, dice, y que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él para que guardemos y hagamos conforme está escrito. Dice, porque entonces ahí está la clave, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Totalmente. Y entonces, pues yo creo que todos tenemos la intención de que día con día las cosas nos sigan saliendo bien. Así es. Mejor. ¿Sí? Y vamos, y estamos en el camino y pues seguimos. Exacto. Y fíjate, decía también algo, por eso cuando puse atención, de estos 3 primeros puntos se vuelven tan necesarios que le das mucho reconocimiento y viene esa palabra, reconocimiento. ¿Qué era reconocernos? ¿Quién queríamos que nos reconociera anteriormente? Y si éramos reconocidos o no. ¿Qué tanto nos afectaba en nuestra vida ser reconocidos o no? Y decías, qué difícil es porque me rechazaron, porque me aceptaron en grupos sociales e incluso hasta en la misma familia.
y que no fui reconocido ante un jefe, en una oficina, ante algo. Y eso creaba, ante esas necesidades que buscabas, humanamente hablando, buscabas, pero encontrabas también que te amargabas la vida. Sí, bueno, y al final de cuentas, como te decía hace un ratito, pues, ¿cómo cambian nuestras prioridades? Antes buscabas, pues, la aceptación. Y todos nos encanta sentirnos aceptados. Pero yo te voy a decir una cosa, yo a lo largo de mi trayectoria, ahora lo que yo busco en realidad, y es mi meta, es ser aceptado y reconocido por Dios. Y porque dice un versículo que, pues, que lo buscamos primeramente de Dios, y entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ya en este quinto punto que escuchaba yo, autoevaluación. Y entonces lo que acabas de decir, qué importante es, porque hoy buscamos, porque nos conviene, Rolando, nos conviene de verdad buscar el reino de Dios primero, antes que nada, ponerlo a Él primero y que a un lado se hagan nuestras necesidades, nuestras prioridades. Eso que buscábamos antes o nos afanaba de alguna manera, hoy lo vamos haciendo poco a poco y no nos ha sido tan fácil, no sé si estás de acuerdo conmigo también, porque las tenemos todavía. Yo me reconozco que todavía dentro de esas necesidades, todavía sigo estorbándole al Señor. Entonces, ¿qué me está pidiendo hoy? Él me está pidiendo mucho más. ¿Por qué? Porque yo trato de buscar, escudriñar más precisamente para mantener una relación más estrecha con Él. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que acabas de decir hace rato, no apartarnos de este libro de la ley para poder pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele la palabra del Señor y entonces ahí iniciar esto. Ahora, seguía esta plática y entonces con todo esto y estas necesidades decía, gracias Señor, porque todo aquello poco a poco lo estoy dejando y estoy en un proceso todavía. Y después continuó todavía con algo que muchos de nosotros, y yo decía, me está hablando a mí también acerca de Jonás. ¿Qué opinas? Sí, pues y hay veces la tenemos tan fácil y la hacemos tan complicada. Muy complicada. Pues sí, pero pues estamos en el proceso, mi querido Jesús. Sí. No, nos Sí. seguimos equivocando, pero ¿cuál debe ser nuestra meta? Pues el seguirnos equivocando menos. Totalmente. Fíjate que me acordé cuando empezó a tocar esto del libro de Jonás en el capítulo 1 y del 1 al 3 versículos, me acordaba yo de una palabra que hace tiempo me la dio el Señor, contumaz, no sé si la has escuchado. ¿No? Es una persona rebelde, es una persona tenaz, capaz de no salirse del error y sostenerse. Y yo era una persona rebelde, muy rebelde. Yo me acuerdo de 4 hermanos, te puedo decir que era el más rebelde yo. Y dije, ¿y era? ¿O todavía me queda un poco? Creo que todavía me queda un poco y por eso le pedí al Señor nuevamente, revélame lo que me quede todavía de contumaz. Porque contumaz es una palabra muy fuerte, pero y que nos confronta. Y esa rebeldía, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, nos hace entender, Rolando, que rebelde ante quién hoy podríamos ser, ante la palabra del Señor. Entonces me habló muy fuerte, porque no era Jonás ya de quien estaba hablando cuando hablaba Pablo Orozco de esto, estaba hablando de mí. Y entonces me enfoqué mucho en esto y decía que de verdad en esa rebeldía que tan tenaz era Jonás, para no escuchar lo que Dios le estaba mandando a una dirección de Nínive y él se fue a Tarsis. Pero al final, fue, ¿no? Y en ese momento va y aún así cuando muchos se convierten en Nínive, todavía sigue de rebelde. Pues sí, pero pues mi querido Jesús, todos hemos pasado por un proceso igual, ¿no? A veces tenido las cosas sencillas, pero al final de cuentas tenemos que seguir reconociendo que, bueno, al final, pues Dios es el que tiene que seguir actuando cada vez más en nosotros. Tenemos que ser más sumisos a la palabra de Dios, menos rebeldes, como tú dices, y entonces pues vamos a buscar y vamos a encontrar
el verdadero camino. Y la verdad es que sí, yo creo que si seguimos en este proceso, nos va a ir cada vez mejor. Totalmente. Y además, fíjate, el reconocimiento que ahora sí, ya no lo buscamos para nosotros, lo buscamos para Él, para la gloria de Él, de lo que viene haciendo en nuestra vida. Por eso es tan importante, de verdad, hacer una reflexión en el camino, un alto tantito y decir, en estas pláticas, en esta nueva serie, ¿qué nos habla? ¿A qué nos invita el Señor? A dejar todo aquel de verdad hombre, en este caso tú y yo, ese hombre viejo de verdad, y convertirnos en lo que ya Él nos ha prometido, ese hombre nuevo, y entonces irnos limpiando de esas asperezas que aún queden todavía. Entonces me acordé que cuando le dio esa planta para taparlo del sol, y luego se la quita, se enoja él. Y entonces muchas ocasiones, en mi caso, repito también, que yo decía, qué ingrato a veces he sido, porque el Señor nos ha dado todo. Y en muchas ocasiones ni siquiera cuenta nos dábamos de eso, creíamos que era de nosotros. Pues sí, pero bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad de reflexionar. Y bueno, no sé tú, pero yo sí sigo expectante de lo que viene por seguir hablando esta nueva serie. Y pues vamos a estar atentos, ¿no? Total. Vamos a invitar a todas las personas que nos están escuchando a que pues estemos atentos, que no faltemos y que seguramente terminando esta serie vamos a tener una idea más clara y cómo vamos a poder relacionarnos mejor con Dios, y eso nos va a traer un beneficio Sí. espectacular para nuestras vidas. Y mira, decía, hay que acordarnos bien de esto. En Jeremías lo mencionó también, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero también dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Y estos versículos, el 9 y 10, por ejemplo, de Jeremías 17, 9 y 10, dice, maldito el hombre. Sí, ¿por qué? Porque dice, perverso y engañoso es su corazón. Y pregunta el Señor todavía, ¿quién dice que lo conoce? Yo lo conozco, porque escudriño la mente, el corazón del hombre. Y entonces, Él quiere que tengamos un corazón renovado, un corazón abierto, pedirle al Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para alinearnos al de Él precisamente. Sí, y la verdad es que lo que tú comentabas de un corazón perverso, pero hay un versículo que me alienta a mí, ¿no? Que Dios no puede ser burlado. Totalmente. Y además de lo que Dios no mira, lo que mira el hombre. Sí. Porque Dios lo que mira es lo que está en nuestro corazón. Y lo primero que tenemos que estar dispuestos nosotros es a cambiar nuestro corazón para tener éxito en las cosas de Dios. Y que acordarnos que Dios nos ama tanto, estoy de acuerdo al 100% contigo, porque nos habla, sí nos corrige como un padre, de verdad nos corrige con su palabra, pero nos habla con mucho amor. Me acuerdo yo de un proverbio 23-26, dice, hijo mío, entrégame tu corazón y no apartes la mirada de mis caminos. Y esto es de verdad impresionante, porque dice también la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la promesa del Señor que estás hablando. Qué bonito nos habla. Entender que dentro de lo malo que fuimos, Él nos rescató, y que hoy para ti y para mí nos está haciendo ver que aquellas necesidades humanas las podemos dejar a un lado cuando ponemos más atención y lo ponemos por delante a Él y reconocemos al Señor lo que es la autoridad que Él es para nosotros y todo lo que viene haciendo en el proceso que viene haciendo con esas prácticas para profundizar la relación con Él. Así es. Pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir asistiendo y esperar a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Totalmente. Y te invitamos también para que tú nos puedas enviar tus comentarios acerca de todo lo que te habló a ti y qué necesidades, qué te mueve. Esa es realmente la reflexión que nos va a seguir moviendo. Por lo menos hemos concluido a ti y a mí, Rolando, nos mueve y mucho más cada día por todo lo que hemos recibido del Señor, nos mueve Él. No hay más que Él. Y esperamos
seguir teniendo mejor comunicación con Dios, profundizar más en nuestra relación con Él y seguramente vamos a tener mejores resultados. Gracias por permitirnos entrar a tus hogares. Bueno, Jesús, pues nada más nos queda invitar a todos los que nos escuchan a esta segunda conferencia que va a ser este próximo domingo a las 10 y a las 12 del día en nuestros horarios habituales, donde vamos a ver lo que es la lectura. Y bueno, ya nos hemos de imaginar qué es lo que nos relaciona con Dios, pues la lectura de su palabra, y no como un libro donde pues nada más buscamos sabiduría, sino como dice la Biblia, que es un libro que es vida, que es vivo y eficaz, y entonces pues porque siempre nos lleva a una acción. Entonces es lo bonito de todo esto, que no solo que lo conozcamos, sino que además de todo lo obedezcamos, que permitamos que Dios y que nosotros actuemos de una manera para relacionarnos con Él a través de la revelación que a través de su Espíritu trae a cada uno de nosotros. Claro, y seguir orando para que sea la voluntad de Él y no la nuestra, y no te pierdas las reuniones de las 10 y las 12 del día aquí en Casa Perisur. Muchas gracias.